Nosotros somos el equipo conformado por Berra Pérez Aldo, Martiradoni Toledo Uriel Alejandro, Muñoz Esteves Ángel, Sánchez Madrid José Alejandro, Sánchez Reyes Nancy Yasmín, Torres Ruiz Víctor Manuel, Yapur Hernández Karim, y les vamos a hablar sobre el proceso de manufactura de las puertas de aluminio en automóviles. Aquí pueden ver el índice de contenido que estaremos abarcando más adelante. Y primero empezaremos con la fase de análisis. Esta la dividimos en tres secciones importantes, la cual la primera es requisitos y diseño. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar qué es lo que necesitamos para crear las puertas y tener un buen producto, los cuales principalmente son su peso, seguridad y aerodinámica. En el peso es crítico porque los vehículos, especialmente los eléctricos, que es donde más se ocupan este tipo de puertas, tenemos que tomarlo en cuenta para la eficiencia del combustible y las aleaciones de aluminio para crear una puerta resistente. En seguridad, estudiamos los impactos y simulamos la deformación para conocer los casos de colisión y también agregar los refuerzos necesarios. Y finalmente, en aerodinámica, va muy de la mano con el peso del material, en donde nosotros podemos conocer qué tan eficiente va a ser a la resistencia al viento y por lo tanto su consumo en energía. Siguiente, tenemos la evaluación de materiales y componentes. Aquí nosotros vamos a entender cómo vamos a modelar el comportamiento de la puerta. Primero se hace un análisis de elemento finito en un programa que puede ser SolidWorks, en donde se hace un modelo 3D de la puerta para simular sobre todo sus tensiones y las cargas que puede tener. Después, en materiales, vamos a seleccionar qué aleación de aluminio es la más correcta. Sobre todo en la industria, conocemos que son las series 5000 y 6000 las más utilizadas. Después, continuamos con vialidad y costos. En esta última parte, podemos dividirlo en tres secciones importantes, las cuales son los métodos de unión, en donde nosotros vamos a conocer qué método de soldadura va a ser el más eficaz, como puede ser la TIG o la MIG, como opciones de ensamblaje, aunque también conocemos otros métodos más avanzados. En el proceso de fabricación, nosotros vamos a planificar la secuencia de operaciones, una serie de producción, en donde vamos a construir estas puertas de la manera más eficaz. Y finalmente, la parte de costos, que es la más importante en una empresa, porque aquí se define sobre todo qué material vamos a ocupar, qué energía, qué tipo de mano de obra, y sobre todo que una producción sea rentable. Después tenemos la fase de diseño. En esta parte nosotros vamos a analizar de manera detallada cuál es el modelo más funcional y que define la geometría y estética de la puerta. Lo dividí en cuatro secciones importantes, en donde al inicio comenzamos con un diseño conceptual y estético. Aquí se diseña sobre todo en planos, cómo van a ser las proporciones, las dimensiones, las formas y un bosquejo muy general de cómo va a ser la puerta. Después, con ayuda de un modelado en 3D, que va a ser un CAD, nosotros nos vamos a ayudar para conocer los perfiles extruidos, las curvaturas de las láminas y sobre todo las ubicaciones de punto de unión para soldaduras. Después vamos a analizar el diseño de la estructura interna. Aquí vamos a ver qué refuerzos se necesitan para que tengan las barras de seguridad y la rigidez necesaria, sobre todo para optimizar el peso. Y finalmente, la selección de materiales y procesos. En esta parte ya lo podemos analizar como un CAM y podemos ver qué es lo más importante para integrar otros componentes como pueden ser bisagras, vidrios, mecanismos de elevación, paneles, entre otros. Sí, ahora sería la materia prima y la materia prima que se utiliza habitualmente son el acero al carbono, el cual tiene una composición en la cual el carbono no excede el 1% y es maleable y resistente. También estarían el aluminio, que es un material no ferromagnético de baja densidad, resistente a la corrosión,
tratado adecuadamente puede incrementar su resistencia mecánica. Otra, pues, estarían las aleaciones de aluminio. En este entrarían la más común, que es la A356, que contiene aluminio, que es la base principal debido a que es ligero, el silicio, que mejora la fluidez del metal fundido y la resistencia, y el magnesio, que aumenta la resistencia mecánica. También tiene pequeñas cantidades de otros elementos como hierro, cobre, manganeso y titanio para modificar propiedades específicas. El proceso de fabricación eh, es la fundición. La alineación fundida se vierte en un molde. El forjado, un bloque de aleación se calienta y se somete a una enorme presión. Y pues las ventajas es que es más ligero que los aceros, mejor aceleración, frenado y consumo de combustible, mejor disipación de calor y una gran variedad de diseños atractivos. Las desventajas es que es más caro y más propenso a agrietarse con impactos fuertes, a diferencia de el acero que se dobla. Viene también lo que sería aleación de magnesio, que es dentro de ellas la más conocida es la electrón, que contiene magnesio, que es la base principal, que es aún más ligero que el aluminio, zinc, manganeso y otros para mejorar la resistencia, durabilidad y las propiedades de fundición. Sus ventajas serían que es extremadamente ligero, excelente relación resistencia-peso y disipación térmica superior. Las desventajas es que son muy caros, menos resistentes a la corrosión y pueden ser más frágiles ante impactos. Y por último estaría la fibra de carbono. La fibra de carbono es, proporciona una resistencia extrema y un peso muy bajo. También estarían las resinas epoxi o termoplásticas que actúan como aglutinante para las fibras y el núcleo, a veces se usa el núcleo de aluminio o materiales compuestos para la estructura interna. Sus ventajas es que el peso es el más bajo del mercado y tiene una resistencia excepcional. Las desventajas son los precios astronómicamente altos. Pueden ser quebradizos ante ciertos tipos de impacto y el proceso de reparación es muy complejo o a menudo imposible. De ahí pasaríamos a lo que sería el material. Esto es una tabla de comparación en donde nos dice que el peso del acero es alto, su resistencia es alta debido a que se dobla, su costo es muy bajo y el uso principal pues serían los vehículos estándar económicos. La verdad es un material muy rentable debido a que sus propiedades son muy buenas y el costo no es elevado, a diferencia de sus competidores. Por eso es que es el que habitualmente se usa más. La aleación de aluminio tiene un peso medio, resistencia media alta y el costo es medio. Entonces, este cataloga dentro de algo muy moderado y su uso principal es la mayoría de automóviles modernos. De ahí nos pasamos a la aleación de magnesio. Su peso es bajo, que esto es fantástico. Resistencia es muy alta, pero asimismo el costo es alto. Y uso principal es competición y vehículos de lujo. Y de ahí nos vamos a lo que sería la fibra de carbono, que su peso es el más bajo del mercado, como ya lo había mencionado. La resistencia es extremadamente alta, pero así como estos dos factores, su costo igual es el más alto. Y su uso principal sería en superdeportivos o automóviles que se utilizan en la F1. En la mano de obra tenemos como primera fase la fase de diseño y ingeniería para irse
Se requiere un diseñador o ingeniero de producto, él crea planos en 3D y las especificaciones técnicas de la puerta, considerando la aerodinámica, estilo y funcionalidad. También el ingeniero de procesos, que es el que diseña el flujo de trabajo en la fábrica, determina las máquinas necesarias y el tipo de cada operación. El programador de CAD o CAM toma los modelos 3D y las programa en las máquinas de corte, fresado o mecanizado CNC para fabricar moldes, herramientas y piezas especiales. En la parte 2, que tenemos la fase de fabricación de componentes, se necesita el operario de máquinas CNC, especialista en configurar, operar y supervisar las máquinas de control numérico computarizado que mecanizan los bloques de aluminio para crear las piezas estructurales de la puerta. El modelador es el artesano de alta precisión que da los últimos acabados, pule los moldes y matrices que usarán en las prensas. Su trabajo es clave para que la superficie de la puerta sea perfecta. En la tercera fase está conformado por el corte, que es operarios de prensas, configura y maneja las prensas hidráulicas o mecánicas que doblan y dan forma inicial a las láminas de aluminio. El operador de corte supervisa las máquinas de corte automatizadas que perfilan las ventanas y los contornos de la puerta precisa. Aquí podemos observar que tenemos el diagrama de procesos de manufactura, en este caso de extrusión, en donde se moldea el aluminio empujándolo a través de una matriz para obtener una sección transversal deseada. Estos perfiles luego se usarán como refuerzos internos o como parte del marco de la estructura de la puerta del automóvil. Y tenemos como operación 1 la preparación del material, en donde se cortan los cilindros de aluminio llamados billets, se calientan en un horno de 400 a 500 grados, se limpian y lubrican para facilitar la extrusión. En la operación 2, que es la extrusión del perfil, el billet caliente se introduce en una prensa de extrusión, se aplica alta presión para empujar el aluminio a través de un troquel con la forma deseada, sale el perfil largo con la sección transversal requerida, y de ahí pasamos a enfriamiento del perfil, en donde el perfil sale caliente y se enfría con aire forzado o con agua en spray. A continuación sería el estirado y el enderezado, en donde una máquina estira el perfil para corregir deformaciones o torsiones, y luego se cortan longitudes específicas. De ahí tenemos el tratamiento térmico, que normalmente es opcional, en donde se coloca el perfil en un horno para hacer un proceso de envejecimiento artificial. Esto mejora la resistencia mecánica del aluminio. Y por último, tenemos la inspección de calidad, en donde se verifican las dimensiones correctas, las superficies lisas y sin grietas, y la dureza y resistencia del material. Aquí tenemos otro diagrama que sería del proceso de manufactura, de soldadura, y tenemos las siguientes operaciones, que es la preparación de componentes, donde se cortan los perfiles extruidos y paneles a medida, se limpian las superficies para eliminar óxido o grasa, se doblan o forman si se necesita. De ahí sigue la colocación en dispositivos de fijación, en donde las piezas se colocan en plantillas especiales que las sostienen en la posición correcta para soldar, se sujetan para evitar movimientos. De ahí sigue la soldadura, en donde si es MIG, se usa una pistola con alambre de soldadura y gas de argón. El operario o robot realiza los cordones de soldadura. Y si es FSW, se utiliza una herramienta rotativa en donde penetra en la unión y genera calor por fricción. Se mezcla el material sin fundir, formando una unión muy fuerte. De ahí tenemos el enfriamiento y la limpieza, en donde se deja enfriar la pieza naturalmente con aire, se eliminan restos de material como escoria o residuos. Y por último tenemos la inspección de la soldadura, en donde se revisa que los cordones estén bien formados, y a veces se utilizan
métodos no destructivos como ultrasonido, rayos X o líquidos penetrantes. Y por último serían las mediciones de las tolerancias y dimensiones finales. Bueno, lo siguiente es el control de calidad. Normalmente las OEMs piden la norma IATF 16949. Normalmente se les pide a las empresas de Tier 1, Tier 2, incluso a veces a las de Tier 3. Y aunque no es una ley como tal, es una norma que se le pide a prácticamente a todos los proveedores. La IATF es una norma internacional de gestión de calidad específica para la industria automotriz. Está basada en la ISO 9001, pero incluye requisitos adicionales de seguridad, trazabilidad y el objetivo de cero defectos. Su finalidad es asegurar que cada pieza fabricada cumpla siempre los mismos estándares, sin importar el lote o el proveedor. En el caso de las puertas de aluminio, esta norma se aplica directamente porque estos componentes deben cumplir tolerancias muy estrictas en cuanto a dimensiones, resistencia y acabados superficiales. Además, la IATF exige documentar todo el proceso, desde la compra de la chapa de aluminio hasta los ensayos de pintura, soldadura o pruebas de impacto. También pide trazabilidad, es decir, que cada puerta pueda rastrearse hasta el lote de aluminio del que provino. Los beneficios de aplicar esta norma son claros. Garantiza seguridad, ya que la puerta es una parte crítica en impactos laterales. Mejora la satisfacción del cliente porque asegura que se cumplan las especificaciones que exigen los fabricantes de autos. Y también fomenta la mejora continua, reduciendo defectos y desperdicios y tiempos de retrabajo. En conclusión, la IATF se relaciona con las puertas de aluminio porque establece el marco de calidad y control que asegura que sean seguras, confiables y que cumplan con los estándares internacionales de la industria automotriz. Sin esta norma, un proveedor difícilmente podría trabajar con armadoras como Toyota, GM o Volkswagen. Ahora les voy a hablar sobre los cuidados del medio ambiente. Al fabricar una puerta de aluminio para un auto mediante extrusión y soldadura, es importante contemplar varios cuidados ambientales a lo largo del proceso, ya que estas técnicas implican consumo de energía, emisiones y generación de residuos. Entre los principales puntos están, para la extrusión de aluminio, el consumo energético, ya que la extrusión requiere altas temperaturas para ablandar el aluminio, por lo que es recomendable utilizar hornos y prensas con eficiencia energética y, de ser posible, con suministro de energía renovable. También para lubricantes y aceites se emplean lubricantes para facilitar el proceso. Se debe evitar que lleguen al suelo o cuerpos de agua mediante un sistema de recuperación, filtrado y reciclaje. Para los residuos de aluminio, los recortes y sobrantes deben recolectarse y reutilizarse en fundición para minimizar el desperdicio del material. Con las emisiones atmosféricas se deben controlar los humos y gases emitidos con sistemas de filtración y ventilación adecuadas. Ahora, para la soldadura del aluminio, la protección ambiental frente a humos de soldadura, se utilizan sistemas de captación de humos y filtros para evitar la dispersión de partículas metálicas en el